Hola, soy Ángel Mateo y esto es Mateo Bonsai Objetivo Japón. En el vídeo de hoy vais a ver un trasplante de urgencia que le tuve que hacer a una celcoba, a un olmo pequeñito de un vecino mío, el cual me trajo metido en una bolsa de plástico, sin maceta, sin tierra alguna, con unos brotes súper largos y con una historia que tenía detrás que os la contaré al final del vídeo. Hoy os enseñaré de una breve pasada cómo se trasplanta, cómo se pinza y cómo se prepara el sustrato, ya que vosotros queríais saber un poco más de cómo preparar el sustrato, así que vamos allá. Lo primero que podemos observar es cómo algunas ramas se han disparado de tamaño y en algunas de ellas se observan brotes largos y muy verdes. Eso indica que a este árbol le faltaban horas de sol. Así que ya sabéis, si tenéis brotes nuevos que se os disparan muy rápidos y muy verdes, es por falta de horas de sol. A este árbol realmente no había que tocarle las raíces, pero le dije a su dueño que si me dejaba tocarlas y el árbol sobrevivía, ya no tendría que volver a tocarlas en una larga temporada. Así que, como digo yo, de perdidos al río y nos la jugamos. Pero claro, partiendo de la base de que estos árboles, estos olmos, son muy resistentes y aguantan lo inimaginable. Tras limpiar las raíces de esta turba con el palillo chino y el rastrillo, cogemos la tijera de pinzar y eliminamos algunas raíces gordas. Fijaos cómo estoy buscando las raíces más gordas. Pero asegurándome, antes de cortarlas, que tenga suficientes raíces pequeñas para volver a tirar y que se vaya recuperando paulatinamente. Ahora, con la podadora voy buscando posibles salientes sin raíces que nos dificulten el asentamiento correcto del árbol. El pinzado podemos realizarlo después del trasplante o antes, como es mi caso, ya que los brotes son tan largos que me dificultaría muchísimo la tarea. Y como ya os he dicho antes, solo vamos a cortar los brotes que sobresalgan mucho del diseño. Larga, esta muy larga. Una vez acabado el pinzado, limpiaremos la zona de restos de poda. Luego, metemos nuestro árbol en un recipiente con agua para que las raíces se mantengan humedecidas. Y ahora vamos a preparar el sustrato con un tamiz o también llamado cribador. En mi caso lo tengo de 3 tamaños distintos, pero lo podréis encontrar hasta de 5 tamaños. Primero ponemos el cedazo más gordo y cribamos directamente del saco para obtener el grano de akadama más grueso. Es importante cuando realicéis esta operación que pongáis algún tipo de recipiente debajo para recoger los restos de sustrato que no nos sirvan, ya que como por ejemplo en este caso volveremos a reutilizarlo para sacar los granos intermedios. La misma operación vamos a realizarla con el Kiryuzuna. Y vamos a poner esta mezcla de granos más gruesos en el fondo para asegurarnos un buen drenaje. Esta operación la vamos a realizar también con el tamaño intermedio para completar luego el trasplante.
Mirad, esto que veis aquí es una malla plástica muy utilizada en jardinería, que tras cortarla nos servirá para evitar que nuestro sustrato no se nos escape por los agujeros de drenaje, y que irá colocada justo en este sitio. Antes de terminar de cortar la malla, os enseño la maceta en la cual vamos a plantar nuestro árbol. Fijaos que es un poco más grande de las habituales en estos casos. Una vez cortadas nuestras dos pequeñas mallas, las colocaremos con la ayuda de unos trozos de alambres en forma de U, los cuales atravesaremos en la malla pasándolos por cada agujero de drenaje y que doblaremos posteriormente en sus extremos para que queden bien sujetas. Una vez mezclados nuestros sustratos más gruesos, los colocaremos en el fondo de la maceta. Esta pequeña capa nos asegurará un drenaje perfecto. El porcentaje de sustrato que yo he empleado en este caso es de un 100% de Akadama y un 30% de Kiryuzuna. Para que os sea más fácil de entender, en este caso voy a emplear un vaso cualquiera. Y por cada vaso completo de Akadama vamos a echar un tercio de vaso de Kiryuzuna. Un porcentaje algo elevado de Akadama, pero que nos ayudará a retener más agua y humedad para así favorecer la aparición de nuevas raíces. Preparamos el alambre para anclar el árbol a la maceta y que tenga una fijación firme. Este alambre lo vamos a pasar por los agujeros de drenaje. Colocaremos el árbol encima de la capa de sustrato gruesa y con la ayuda de unos alicates o en mi caso tenazas, vamos a sujetar el árbol sin pasarnos para evitar algún tipo de estrangulamiento. Tras asegurarnos que está bien fijado, seguimos aportando sustrato y palilleamos para conseguir que se mezcle bien con las raíces y evitar posibles bolsas de aire. Al palillar vais a ver que nuestro sustrato comienza a bajar, ya que se está compactando y mezclando bien entre las raíces, por lo que casi seguro que tendréis que aportar un poco más de sustrato. Una vez terminado el trasplante, solo nos queda regar abundantemente hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje completamente limpia. Y finalmente lo pondremos a resguardo de sol directo y corrientes de aire hasta que veamos que empieza a brotar. ¿Queréis saber qué es lo que le pasó a ese árbol? Pues que hay veces que animales y plantas no pueden convivir en un mismo espacio. Alguien dejó una puerta abierta, el perro era muy curioso, lo arrancó del suelo y lo llevaba en la boca. El dueño del árbol me dijo que desconocía las horas que llevaba el árbol fuera de la tierra, así que nos tuvimos que poner manos a la obra corriendo y el resultado del qué pasará con este árbol lo vais a ver más adelante. Si se salva, quizás si no se salve.
suscríbete a mi canal, activa la campanita porque en breve tendremos los vídeos correctos de la técnica del pinzado, de la técnica del trasplante, de cómo preparar el sustrato y de muchas sorpresas más que os tengo preparadas. Y si te has encontrado este vídeo por casualidad y quieres hacer mi curso de bonsai, pincha este enlace y te llevará al capítulo 1 del curso de bonsai para principiantes.